Hola, buenos días. Mi nombre es Imelda Roca Rojas, soy estudiante del 10º ciclo de Arqueología y hoy les voy a hablar sobre la estimación del sexo en restos. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Se refiere a las diferencias en el aspecto físico, tamaño, forma entre macho y hembra que se diferencian un sexo del otro, aparte de los órganos reproductivos entre los dos sexos de la misma especie. Algunos estudios incluyen también las diferencias en coloración, pero estas van más apropiadamente bajo el cromatismo sexual. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Bueno, en el sexo se refiere a un conjunto de características físicas y biológicas que diferencian a los hombres y las mujeres. Los cromosomas sexuales y factores fenotípicos son factores claves en la asignación del sexo de un humano. En cambio, el género corresponde a los roles, conductas, comportamientos y expectativas que se asignan a los hombres y mujeres, pero esto cambia a lo largo de la historia en diferentes sociedades y en distintas culturas. Así, el contexto social, cultural y espacio-temporal son determinantes a la definición del género. ¿Cuáles son las diferencias óseas entre individuos masculinos y femeninos? Las diferencias en los esqueletos masculinos y femeninos se deben en parte a las hormonas que afectan el desarrollo de los huesos, como la testosterona, que es la principal influencia que moldea los huesos de los hombres, y en el de las mujeres es el estrógeno. Tiene un efecto mayor sobre el desarrollo óseo de las mujeres. Desde la infancia, tanto los hombres como las mujeres tienen un cartílago óseo llamado placa epifisiaria, que crecen y se convierten en firmes y sólidos cuando llegan a cierta edad. Los altos niveles de estrógeno que hay durante la pubertad femenina causan un cierre mucho más temprano de estos cartílagos, como por ejemplo en las mujeres a los 18 años, en los hombres a la edad de los 21 años. ¿Y qué huesos se usan en el esqueleto para identificar el sexo en restos sucios? Los huesos largos, que son los adecuados para identificar el sexo de la persona por medio de este procedimiento. El fémur es el más utilizado. Los cráneos se distinguen por ciertas características, por ejemplo, la región supraorbital en los varones es mucho más marcada. En la mandíbula, la forma del mentón tiende a ser mucho más cuadrada en los sujetos masculinos. El cráneo, la cabeza protuberancia, tiene una pequeña protuberancia en la parte posterior de la cabeza, conocido como protuberancia occipital externa. Es generalmente más pronunciada en los hombres, y el maxilar o la mandíbula masculina es mucho más angular y de forma mucho más cuadrada. ¿Por qué es importante conocer el sexo de los individuos de las poblaciones antiguas? Primero, para conocer aspectos demográficos, como la cantidad de una población en una región determinada, y segundo, para ver como aspectos como la nutrición, el estrés laboral o las patologías que se distribuyeron en los grupos. Gracias, buenos días.